Bien, empezamos con unas palabras de oración. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias Padre Santo porque estamos reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra. Qué bonito y qué grande, Señor, es aprender más de ti, porque nos permite acercarnos más a ti, porque nos permite, Señor, conocer más. Dice tu palabra que la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras del pecado, libres de las ataduras que Satanás nos quiere tender. Y, Señor, estamos más preparados para divulgar tu evangelio, para llevar este mensaje de salvación a toda criatura, como dice tu palabra. Gracias por la disposición de mis hermanos que disponen parte de su tiempo, Señor, para aprender más de ti. Bendícelos a cada uno de ellos, a los que están presentes, a los que están por llegar y a los que no pueden por diversas circunstancias, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Cuídales de esta peste desoladora, Señor, conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir pantalla porque ahora vamos a tocar el tema de la justificación. Vamos a ver cuál es la pantalla. Un ratito. Ya está. Ahora sí vamos a compartir la pantalla para empezar con el tema de hoy. Ahora sí lo tienen en sus pantallas, ¿no es cierto? Hermano, sí, sigue. Gracias, muchas gracias. Entonces vamos a tocar ahora el tema de la justificación. Y vamos a ver el lugar de la justificación en la Biblia. ¿Qué cosa será justificación antes de continuar? Justificación deriva de la palabra justo. Justo viene de aquello que es lo que se debe de hacer, lo equitativo, lo correcto. Entonces, históricamente esta doctrina viene del trato de Dios con Abraham. Génesis 15:6 nos va a decir, a ver, alguien que tiene su Biblia, Génesis 15:6, por favor. Génesis 15:6. ¿Qué dice Amén. Génesis 15:6? Amén. A ver quién lo tiene, por favor. Amén. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. ¿Quién creyó? Abraham, ¿no es cierto? Abraham creyó en el trato que estaba haciendo con Dios. Creyó en Jehová, ¿no? Y eso le fue contado por justicia. Para la primera mención de la fe, la justicia y la idea de la imputación, vamos a ver nosotros en en Números 23:21. 23:21. Número 23:21. Amén, hermano. Amén, hermanita.
no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Por qué está haciendo esta aclaración la palabra del Señor aquí? ¿Por qué le hace la aclaración? Porque Satanás acusa, Satanás ve iniquidad, donde no hay. Cuando Satanás dice, yo veo pecado en este hermano, yo veo pecado, yo veo que está haciendo, Dios, ¿por qué no ve el pecado? ¿O Dios permite el pecado? No, es porque Dios hemos sido justificados. Cuando uno de nosotros, estamos hablando de creyentes, cuando uno de nosotros tropieza, cuando uno de nosotros en algún momento su fe se tambalea y puede estar expuesto al pecado y a veces peca, pero es el momento que Satanás aprovecha para acusarlo. Pero Dios que te ha limpiado, Dios que te ha justificado de tus pecados, no es que avale el pecado que estás haciendo, sino que el Señor te da la oportunidad de que tú como cristiano te puedas arrepentir. Por eso dice, yo no veo ningún pecado. Más tarde, esta doctrina va a ocupar un lugar importante en las predicciones de ciertos profetas. Vamos a ver, en Isaías 43, del 23 al 26. A ver, quiero que me ayuden con Isaías 43, del 23. Amén, hermano. Amén, hermanita. A ver. Dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tu sacrificio. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificar. Amén. Noten, mis hermanos, que aquí está demostrando el Señor su misericordia. El Señor está mostrando su misericordia al decirle, lo que me ofreciste. El Señor está haciendo aquí una alusión a todo lo que a veces el hombre ofrecía en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, y en nuestro tiempo también a veces crees que haciendo obras vas a justificar los pecados que cometes. En ese tiempo le dice, no me ofreciste los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios, no te pedí que me presentaras ofrendas, ni te molesté pidiéndote incienso, ¿no? En la parte 2 del versículo 24 dice, al contrario, lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados y me molestaste con tus maldades. Y yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Un lugar importante entonces en la profecía de Isaías, lo que estábamos viendo nosotros, la justificación, la justificación. Dios está justificando. En las epístolas de Pablo, nos pasamos un poco. En Jeremías 50:20 dice, aquí está, lo pueden leer ustedes ahí, Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová,
La maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a lo que yo hubiere dejado. Nuevamente vemos cómo en su inmenso amor del Señor, en su gracia y misericordia, siempre perdona a aquel que está pidiendo el perdón. Y dice también en Isaías 45, a eso ya hemos leído, estamos en Habacuc 2:4, que dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, ¿no? En el libro de Pedro lo encontramos. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando? A ver, De por el chat. Jesús. De Jesús, ¿no es cierto? De Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados al morir en la cruz. Esta doctrina se encuentra en las enseñanzas de Cristo. Se encuentra indirectamente en muchos pasajes. Por ejemplo, en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Juan 3:18. Aquí es necesario aclarar algo. Cuando la palabra del Señor se refiere al término cree, creyente, creyere, está hablando no solamente digamos, en estar seguro de algo que existe, ¿no? Sino está hablando de creyente, de aquel que cree y acepta. No es lo mismo decir yo creo en Dios, yo creo que Jesús existió, o yo creo que Jesús existe, si tú no has hecho de la confesión de tu boca y decirle: Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo en ti, yo creo en tu sacrificio, yo creo en tu muerte en la cruz para la redención de mis pecados. Eso significa creer, no solo como que te cuentan un cuento y tú crees, como que te cuentan una historia y tú lo crees, sino que en la convicción de que uno tiene que Cristo murió por nuestros pecados. A eso se refiere cuando la palabra del Señor dice: el que cree en el nombre de Jesucristo, como dice el versículo 3:18, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué crees? Porque sabes que es el Hijo de Dios, porque sabes que murió en una cruz por ti, por mí, por todos los que se arrepienten. Pero el que no cree, quiere decir acá, pero el que no ha aceptado a Cristo, porque el que no ha creído en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que quiere dejar a entender, porque Satanás también cree que Dios existe, por eso se le enfrenta. Y si tú preguntas en la calle, conversas y le dices: tú eres creyente, le dices a alguien y te va a decir: no, yo también creo, yo sí creo que Dios existe,
Pero eso no es lo que nosotros tenemos que creer, dar por... No es lo que queremos entender por creer, sino en creer en Cristo que murió por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hay otro concepto. Dice el Señor en Juan 5:24, el que oye mi palabra. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros oímos es suficiente para decir, ya estamos convencidos. Cuando se refiere el que oye mi palabra, se refiere al que oyó y obedeció. Como esto ha sido traducido del griego, el concepto en griego de oye en este punto es oyó, oye, hará lo que oye, obedecerá lo que oye. Entonces habría que entender esta parte más o menos así. De cierto os digo, el que obedece mi palabra. Igual, donde dice y cree, es el que acepta al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Entonces, hay que entender bien, cuando dice oye es el que obedece. Y cuando dice el que cree es aquel que efectivamente ha creído en Cristo, en su sacrificio, en la cruz, en que es el Hijo de Dios, y lo aceptó. Y le dijo, Señor, entre en mi vida, transforma mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y esto está indirectamente en estos pasajes, pero está más claramente en Lucas 18, 9 al 14. A ver, vamos a ver qué dice en Lucas 18, 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Ojo, oraba consigo mismo, para él mismo, él oraba y decía, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Qué dice el Señor? Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En aquellos tiempos, en el contexto en que vivió Jesús en esa época, el cobrador de impuestos era el hombre que hacía la peor actividad económica. Según los judíos, aquel hombre había escogido como medio de vida lo más despreciable. Era como en la mujer que se prostituía. Era como en nuestro tiempo un narcotraficante.
o era como en nuestro tiempo un contrabandista. Pero era peor para el judío, porque dentro de los judíos existía una hermandad del uno para el otro. Entre ellos se podían tener diferencias, hasta podían reñir, pero lo que no podían hacer era actuar en contra de toda la nación, de todos sus hermanos. Entonces, ¿qué hacía el cobrador de impuestos? Como Roma era dueña de todas esas naciones, ellos eran contribuyentes en impuestos de Roma porque estaban bajo el dominio de Roma. Entonces, Roma empleaba una forma de dominación. Tenía dos formas de dominación. La otra que era una dominación con el cual hacía tratos con aquellos a los cuales los había conquistado, y te permitía hacer todo lo que quieras a cambio de que tú pagues impuestos a ellos como imperio. Y la otra era que te rebelaras y entonces te mataba y te robaba, saqueaba tu pueblo y no dejaba nada, te quemaba, no quedaba ni polvo. Entonces, los pueblos que querían seguir viviendo, entonces hacían un trato con el Imperio Romano. Tenían que darle parte de sus impuestos que ellos recaudaban para su nación. Y entonces los publicanos, los cobradores de impuestos, trabajaban para los romanos, cobraban los impuestos a su mismo pueblo y eso ellos juntaban para los romanos. Pero vamos a suponer que el Imperio Romano cobraba, en nuestra moneda, vamos a suponer, cobraba 10 soles por transitar por una calle, por una vereda, por ejemplo, o por pasar por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿qué hacía el cobrador de impuestos? No solo cobraba los 10 soles, sino que él añadía 15 soles. Y así era una forma como ellos se iban enriqueciendo. De tal manera que ese oficio era el peor. A ti te podían dar un insulto y que te digan publicano. Era el peor insulto. Entonces ustedes entenderán la magnitud en la cual ellos eran vistos. Así que en ese ejemplo que hace Cristo del fariseo y el cobrador de impuestos, está enseñando que aquel hombre que se humillaba estaba siendo justificado. ¿Por qué se humillaba delante de Dios? Porque estaba reconociendo su condición de pecador, porque estaba buscando la manera de arrepentirse de lo malo que estaba haciendo. 4. En las epístolas de Pablo, esta doctrina está completamente desarrollada, especialmente en Romanos y en Gálatas. Eso es bastante amplio, Romanos y Gálatas, y ahí Pablo va sentando las bases de lo que es la doctrina de la justificación, como vamos a ver más adelante. Habíamos estado viendo el significado del término justificar. Y justificar no quiere decir que hace justos a todos, a cualquiera. Esta palabra quiere decir declarar a uno justo y tratarle como si fuese así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué somos tratados como justos? Porque fuimos justificados por Cristo. Al morir, Él en la cruz pagó por nuestros pecados y nos justificó. Ya no teníamos deudas, ya no teníamos pecados por el cual tendríamos que dar cuenta. Deuteronomio 25:1 dice:
Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Entonces, justo era aquella persona que era inocente y libre de toda culpa. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Ahí vemos nosotros la palabra justificar enfocado en dos puntos. Justificado en el Espíritu. Dios mismo, que es grande y es justo, se vuelve a justificar en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? Si este está con mayúsculas, ¿en qué Espíritu será? En el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Vamos a ver ahora el gran problema de la justificación divina. Este problema constituye el fondo bíblico de esta doctrina entera. Es un problema moral y ético que tiene tres aspectos distintos. El carácter pecaminoso de todos los hombres. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El carácter inflexible de la ley moral. Romanos 2:12-13. A ver, vamos a buscar. Y otro hermano, Santiago 2:10. Romanos 2:12-13. Amén, hermano. A ver, hermano, una lectura. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. ¿Qué tiene Santiago 2:10? Amén, hermano. Porque A ver, hermanita. porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? El carácter inflexible de la ley moral manda que hay que obedecer la ley. Los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Y Dios considera justos a los que obedecen la ley. Muchas veces la ley, el hombre no lo podía cumplir. ¿Y cuál es el santo y justo carácter de Dios mismo? Romanos 3:3-6. Amén, hermano. Amén, hermanita. La palabra de Dios dice así. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas
cuando fueres juzgado, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Amén. Aquí vemos nosotros al Dios santo y justo en su carácter. ¿Por qué? Porque dice, si algunos de ellos fueron hallados, no fueron fieles, ¿esta falta de fe va a anular la fidelidad de Dios? ¿Ustedes creen que así como nosotros a veces fallamos al Señor, nosotros no somos a veces fieles? ¿Eso va a hacer que Dios deje de ser fiel con nosotros? San Pablo mismo dice, de ninguna manera. Aunque el hombre mienta, Dios siempre va a ser fiel. Eso lo tenemos nosotros como promesa y Dios lo promete día a día. La solución del problema demanda una base para la divina justificación. ¿Cómo puede el Dios Santo justificar a los injustos? Hay que entender que la justificación del hombre no podría hacerse sobre la base de su propio carácter. No podría ser hecha sobre la base de la observación de la ley. Y la justificación del hombre tampoco se puede efectuar sobre la base de sus ritos religiosos. A ver, vamos a nuestras Biblias, Salmo 143, 2, y otro hermano, Salmo 133. Salmos 143, 2. Amén, hermano. Dice, Y y no Salmo, entres con... un momentito, hermanita, perdón. Y Salmo 133. Salmo, hermanita, 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. Eso nos manda a nosotros a no juzgar con dureza. A veces estamos prestos nosotros viendo el pecado o viendo la caída en nuestros hermanos y decimos, pero ¿cómo es posible que él haga tal cosa? O este es un hermano pecador, Dios lo va a castigar. Oímos a veces así, nos constituimos nosotros en jueces, condenamos y justificamos a que nosotros queremos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no debemos justificarnos ante nosotros. Nosotros no somos nadie para justificar. Romanos 3, 20 al 3. Romanos 3, 20. Romanos 3, 20, de 20 al 23, a ver, estoy en 2. Romanos 3, 20 hasta el 23. Amén, hermano. Amén, hermanita. Romanos 3, del 20 al 23, ¿no? Sí. Amén, gloria a Dios. La bendita palabra se lee en nombre de Jesús. Dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo somos justificados nosotros? La justificación del hombre entonces no es sobre la base de nuestro carácter, sino somos justificados por Cristo Jesús. Y la justicia, dice el versículo 22, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Aquel que no cree en Jesucristo, aquel que no cree en su sacrificio, en su obra redentora, aquel no va a ser justificado. Esto que dice también que no puede hacerse bajo la observación de la ley, o sea, bajo el cumplimiento de la ley. La justificación, dice la justificación del hombre no podría efectuarse sobre la base de sus ritos religiosos. Romanos 4, 9 al 11. ¿Qué dice 9 al 11? Ahí nomás a la vueltita está. Hermano, Amén, hermanita. amén. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces vemos acá, en este versículo, que la justificación del hombre no se hace sobre la base de sus ritos religiosos. Recordemos que la circuncisión es un rito religioso muy arraigado en los judíos, pero antes, acá bien dice la palabra del Señor, antes de ello, Abraham no se le tomó en cuenta el hecho de estar circuncidado o no. No se tomó como justicia, como base, este rito religioso. Dios justifica al pecador creyente sobre la base de esa satisfacción completa, hecha según la ley moral por Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué significa el pecador creyente? ¿Creen ustedes que es alguien que sigue pecando y que después dice creo en Dios? Eso no es así. Pecador creyente se refiere a aquel pecador que se arrepintió, que creyó en Cristo, que aceptó su sacrificio en la cruz. Y se convierte esto en una ley moral. A ver, veamos Romanos 3, 20 al 26. ¿A eso es lo que hemos leído? No. A eso es lo que hemos leído, ¿no? Sí, sí. No, este es otro. A ver. No, eso es lo que hemos leído ya. 20 a 26. ¿Cómo puede el pecador
obtener para sí esa expiación, esa justificación que está basada en la muerte expiatoria de Cristo. Como dice, el pecador recibe la justificación por la fe. A ver, Gálatas 2:16. Vamos a ver qué dice la palabra. Todo lo que nosotros estudiemos, creamos, esto tiene que estar refrendado y basado sobre la Biblia. Gálatas Amén, 2. hermano. Amén, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nada será justificado. Amén. Amén. Es claro el versículo, hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. La muerte de Cristo era de infinito valor y suficiente para pagar la deuda de todo el mundo. Dios dice, Cristo murió por todos y nosotros por fe decimos, Cristo murió por mí. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Ahí tenemos una lectura bastante amplia. Para entender, tendríamos que leer primero Romanos 5, del 1 al 11. A ver, vamos a leer. Yo voy a ir llamando y va a ir leyendo. Todos tenganlo, o bueno, todos lo tienen en pantalla. Ya. Voy a leer yo el primer versículo y luego voy a dar los nombres para que ustedes vayan leyendo. A ver. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanita Eva Karina Flor. Su micro, hermanita. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, hermano Freddy. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Bueno, era para el hermano Freddy, pero ya. Entonces, hermano Freddy. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ya. Hermana Ana María, el versículo 5. 5, ¿no? Sí, hermano. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Amén. Versículo 6. Hermana Edith Salas. Versículo 6. Sí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Hermano Jesús André. ¿Está, hermano Jesús? Ya. Hermanita Kelly, versículo 7, ¿no? Hermanita Kelly. Está. Hermanita Esther, versículo 7.
Ya, el 7, hermano. Sí, hermanita. Ya, amén. Gloria a Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. Hermanita Débora, el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanita Lida, versículo 9. Amén, pues. Amén, hermano. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, hermanita Aldi. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Versículo 11, hermanito Daniel Baquíjalo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Muchas gracias, hermanitos, muchas gracias. La misma palabra de Dios dice, estos son los resultados de la justificación. ¿Qué significa que hemos sido justificados? Somos justos, pues, por la fe. Por la fe, por esa misma fe, como dice el versículo de la Biblia, en realidad la palabra del Señor habla sola, y a través de eso nosotros podemos entender que para con Dios tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros que es el Señor Jesucristo actuando en nosotros, ¿no? Él produce en nosotros paciencia, la paciencia produce pruebas y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, los resultados de la justificación es infinitamente más que el perdón. El perdón libra al pecador, de la pena, pero la justificación trata al hombre como si nunca hubiese pecado. Mire, hermano, la diferencia. El perdón te libra al pecador de la pena. Si cometió un delito, ya está libre. Ya, pero siempre se recuerda que ha sido un pecador. Se recuerda que está siendo liberado, salvado de alguna pena. Pero sin embargo, ¿qué significa la justificación? Que va más allá del perdón de nuestros pecados. Es el trato, y así es para Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Entonces hay que tratar de tener mucho cuidado y no confundirnos con los resultados, con la justificación misma en sí. Bien, mis hermanos, hemos terminado increíblemente la última clase. Hemos terminado bastante temprano. Ay, Dios me está durmiendo ya. Hermano Serafín. Sí, hermanito. Disculpe, o sea, ¿podemos ser perdonados y no justificados? No, no es lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tú puedes haber cometido un delito. Vamos a suponer, ofendiste a tu hermano. Ya. Se te perdona el que hayas ofendido a tu hermano. Sin embargo, como en un juicio, cuando hablan las partes acusador y acusado, hay un secretario que va tomando nota de todo. En cualquier momento, el secretario quiere ver tu caso y saca tu expediente. Pero cuando somos justificados, es como que nunca fue tomado en cuenta, como que no quedó escrito en nada, no hay pruebas de nada.
estás totalmente libre de culpa. No hay algún documento que algún día un antecedente que va a salir. Algo así es, hermanito. Bien, ¿alguna otra pregunta? Limpio. Totalmente. Hermano Serafín, buenas noches. Buenas noches, hermana Judith. En el versículo, en el capítulo, en 1 Timoteo capítulo 3:16, dice que grande es el ministerio, es el misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne. Ahí se está refiriendo al Señor Jesús, ¿verdad? Sí, hermanita, el misterio de la piedad empieza en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué es la piedad? Acá dice, Dios fue manifestado en carne. Claro. ¿En qué cómo fue manifestado en carne? El misterio de la piedad empieza, por eso que el Evangelio es Jesucristo mismo. ¿Por qué el Evangelio es Jesucristo mismo? Entonces, porque Él vino, se hizo hombre y murió como hombre por todos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre, el pecado entró por Adán. Y por lo mismo, ante los ojos de Dios, para salvarnos, tenía que morir otro hombre, pero tenía que ser libre de pecado, tenía que ser santo. Y si examinamos las Sagradas Escrituras, David no fue santo y fue un gran siervo de Dios. El profeta Elías fue llevado a la presencia del Señor y fue un muy buen profeta, igual Eliseo, Moisés y tantos grandes hombres en la palabra, en la Biblia. Y sin embargo, no eran santos. Nadie. No hubo un solo santo. Por eso fue que el misterio de la piedad a través de Cristo es que Dios se hace carne a través de su Hijo, para que toda la humanidad pudiese ser salva. Toda la humanidad tiene la oportunidad de ser salvado, pero no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. La humanidad sigue pecando. En estos días que nosotros estamos viendo en la cuarentena las noticias, día a día aumentan los contagios. ¿Por qué? Porque el mal es mayor. Y nosotros nos damos cuenta y somos testigos por descuido y por pecado de la gente. Hacen sus fiestas, toman la cerveza compartiendo el mismo vaso o se exponen frente a frente. Como también eso no quiere decir que todo el que se enferma es porque es un gran pecador, sino que el virus está transmitiéndose así. Algunos lo transmiten por su falta de cuidado, por su negligencia, y eso va afectando a unos y a otros. Y siempre, hermano. Sí, hermanita. Hola, hermano, disculpe una consulta. Mira, me olvidé apuntar un pasaje, un versículo donde decía Gálatas, no sé cuánto, era 5, no me acuerdo muy bien, estaba apuntando, se me fue la pantalla. En sus manuales está, hermanita. ¿Dónde? En sus manuales que tienen ustedes, el PDF que les he compartido por el WhatsApp, ahí está. Gálatas 2:16. Es una consulta, quiero hacer un pequeño duda, tengo, hermanos, maestros, justificados fuimos por la muerte de Jesucristo, ¿no es así? Fuimos limpiados, ¿no? Mediante su muerte, ¿no? Amén. ¿Está bien? O por medio de la fe también, ¿no? Gratuitamente para entrar a la presencia del Señor, pero al que reciba al Señor como su Salvador en su vida, ¿no, hermano? Sí, hermana, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Pero también la misericordia de Dios es grande, que el hombre en un primer momento reconoce el sacrificio de Dios y se vuelve un creyente. La palabra de Dios también habla del perdón para los creyentes. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Y justificado? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuando entramos ya en la presencia de Dios o ya desde que hemos recibido a Cristo ya somos justificados nosotros? No nos confundamos justificación con santificación. Somos justificados, pero vamos a ser
Y somos llamados santos porque estamos en el camino de la santificación. ¿Cuándo Amén. vamos a ser santificados? Cuando venga el Señor. Y justificados, Justificados somos desde el momento que nosotros, hemos recibido a Cristo. no, desde el momento que recibimos a Cristo y seguimos nosotros como creyentes a veces pecando, y nosotros tenemos en Cristo, Pedir perdón al Señor y el Señor nos justifica. en su misericordia tan grande y en su gracia que nos está perdonando. Por eso que la fidelidad de Dios es en que tú estás pecando, a veces te pones pecadito grande, chiquito, pequeño, lo que sea, estás pecando, pero si tienes el corazón contrito y te arrepientes, Dios te va a perdonar porque Él es fiel. Nadie, ningún cristiano, ni el mejor pastor puede decir, yo no peco nunca. ¿Por qué? Porque aquel que es más consagrado también puede tener a veces el problema de la ira, discute con la esposa, discute con los hijos, o discute con el vecino, o ve una injusticia y se airó su corazón y ya está pecando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Señor, perdóname. Señor, perdóname por haber reaccionado con ira, y la ira es un pecado. Ya, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Hermano Serafín, pero hermano Serafín, una consulta. Sí, Hay un pasaje en la Biblia también en Romanos que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el momento que la persona entiende el Evangelio, lo entiende y lo acepta, porque como se dice, ¿no? A veces hay mucha gente que es convencida, pero no convertida. Puede haber escuchado el Evangelio, pero no lo ha entendido en la magnitud de su dimensión total, ¿no? Entonces hace una acción de fe, pero sin haber entendido realmente el significado, lo que costó y lo que también es dar para el pecado, es con un deseo interno de abandonar el pecado, ¿no? de encontrarse y darse cuenta que tiene una miseria espiritual, ¿no? Que si no fuera por Dios, no hay oportunidad para él, ¿no? Entonces el Señor dice también en Colosenses capítulo 2, que el Señor Jesús dice que en su cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos encontrara quitándola de en medio y clavando en la cruz. Entonces, toda esa acta que estaba en contra de nosotros, ¿no? Que nos hacía culpables, el Señor Jesús con su sacrificio, esa acta es la clave en la cruz, y a partir de ese momento, cuando nosotros aceptamos como Señor y Salvador, entonces ya somos justificados inmediatamente, ya nos hace libres, ¿no? Nos justifica, porque ya fue esa acta grabada en la cruz, con esos decretos que nos usaban a nosotros, y esa justificación produce paz para con Dios, para que ya dice la palabra que no somos enemigos de Dios, sino ahora somos hijos de Dios. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un chico entra a la universidad, uno de nuestros hijos, por ejemplo, entra a la universidad, y vamos a suponer que se matricula en una carrera X, psicología, por decir, ¿no? Hoy va a estudiar psicología, o cualquier otra carrera puede ser, pero para el ejemplo. Ese chico entra a la universidad y ya pasó la primera etapa, el examen de admisión, y está estudiando, pero todavía no es un psicólogo porque no ha concluido su carrera. Todavía no ha sido titulado. Cuando él sea titulado, colegiado, entonces recién va a poder ejercer su carrera conforme a su profesión. A veces eso no quita que él, durante sus estudios, pueda ir trabajando, y cuando terminó el bachillerato pueda ir él ya haciendo uso de sus conocimientos en ese campo y pueda estar desempeñando alguna labor. Entonces, pero todavía no es profesional. Él no puede decir licenciado en psicología porque todavía no ha sido.
Con el cristiano creyente ocurre algo parecido, así. Ocurre algo parecido así, porque cuando él acepta a Cristo, lo acepta por fe. Por fe. ¿Qué significa la fe? Fe es la certeza de lo que uno cree en algo que no ha visto. Siquiera los que vivieron en el tiempo de Jesús vieron a Jesús y aún muchos de ellos ni viéndolo creyeron. Y que dice la palabra del Señor, bienaventurado los que creyeron y no vieron. Entonces nosotros estamos en esa generación que creemos por fe. Entonces al creer por fe, si su fe es genuina, ya está siendo justificado. Ya está apto ante los ojos de Dios. Pero es como les vuelvo a referir, volviendo al ejemplo del que ingresó a la universidad en una carrera. Eso no significa todavía que él está preparado o que él ya es un profesional. Haciendo un paralelo, el cristiano tiene que estar todos los días preparándose en el camino del Señor para ir creciendo. En sabiduría, como dice la palabra de Dios, que creció Jesús en sabiduría, o sea, en conocimientos también de la palabra de Dios, creciendo en el Espíritu Santo también, porque te dio dones y manda. Manda que tengas la llenura primero del Espíritu y luego la plenitud. Varias veces les he hecho el ejemplo de un vaso, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo un vaso y está con poquita agua. Si yo lo lleno, se va. Si yo busco que se llene, va a seguirse llenando y va a llegar al límite y va a rebalsar. El Espíritu Santo es igualito. Tú vas alimentándote del Espíritu Santo. Día a día estás buscando la llenura del Espíritu y tu vaso se va a ir llenando. Va a llenarse más y cuando se llene vas a alcanzar la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces Dios va a hacer maravillas en ti. No eres tú, es Dios quien hace maravillas a través del Espíritu Santo. Muchos de nosotros llegamos, que nos conformamos con ir cuando había presencial los domingos o con tener algún trabajito dentro de la iglesia y a veces decimos todavía, no tengo tiempo y nunca falta, siempre falta el tiempo. Pero cuando tú naces de tu corazón, estás con el Espíritu del Señor, tú solo buscas. No que te digan, no que te obliguen, no que te estén apurando, tú solo buscas consagrarte al Señor. Y entonces oras, algo que a muchos creyentes nuevos, dentro de cuales, por ejemplo, yo me incluyo en mi juventud, no me gustaba la oración. Cuando había que orar, lo hacía por cumplir, pero cuando que había que orar, si podía esquivar, lo esquivaba. Y fui líder y fui guiando jóvenes en mi juventud, pero la oración no quería. Quería alabanza, sí. Teníamos un grupito que íbamos y tocábamos en diferentes sitios. Las alabanzas, sí. Qué bonito era alabar, pero con la vanidad que Satanás también pone. Satanás pone la vanidad. Y entonces, como pasa con muchos hermanos que están en el arte, grandes artistas, se creen ya grandes y muchos de ellos hacen su propia teología, su propio método de vivir alejado de la palabra de Dios. Entonces, depende mucho de nosotros que estemos siempre leyendo la palabra, porque nos puede ganar la vanidad, porque nosotros podemos, si somos líderes y por ahí vamos escalonando, nos van encomendando nuevas funciones o ya vamos destacando, la vanidad se nos sube. Y cuando se nos sube nuestra vanidad, ya no es el Espíritu Santo que está haciendo en ti el trabajo. En Europa hay grandes pastores bien preparados
en buenos seminarios y que tienen un sueldo fijo, tienen un buen sueldo y todavía tienen un sindicato de pastores que cuando se sienten estresados y cuando no tienen vacaciones, también hacen su paro en Europa. Entonces, ¿a qué ha devenido eso? Al profesionalismo de la fe. Ya no él hace por fe, sino lo hace porque le va a permitir ganar más dinero. Aquellos grandes evangelistas que salen en el internet tienen una cuenta abultada en dólares y cobran por conferencias y cobran de los diezmos. Y ustedes verán, hay muchos casos que salen y la gente del mundo nos pone como ejemplo que todos somos así. Cómo vive un creyente, lo ponen en una chocita en los memes. Y cómo vive un predicador grande, le ponen una tremenda mansión. Y no está muy lejos de la realidad. Grandes predicadores que viven con todos los lujos como cualquier artista. ¿Por qué pasa eso? Porque va descuidando su fe, su alimentación espiritual. Entonces nosotros no caigamos en eso de sentirnos mejor o más, si es que eres líder, si es que eres maestro, si es que eres pastor. Cuanto más tú aprendas de la palabra del Señor, más humilde tienes que ser. Eso también se va adquiriendo con la madurez espiritual. ¿Alguna otra preguntita? Una pregunta, ¿cómo saber si ya estás listo como creyente? ¿Cómo saber si ya estás listo? El término listo, en la medida en que le da a uno el concepto, es un poquito amplio. ¿Por qué? Porque listo estás desde el momento en que recibes a Cristo en tu corazón. Ya estás listo. ¿Por qué? Porque lo recibiste por fe y lo vas a compartir por fe. Entonces, cada uno da en la medida de sus posibilidades. Voy a ponerles un ejemplo un poquito práctico para que me puedan entender. A muchos que saben algo de boxeo, o a muchos que saben algo de algún deporte, por ejemplo, el fútbol, tiene 3 ligas básicas, ¿no? Tiene la liga amateur, que es donde salen en sus provincias. Tienen la liga de segunda división, donde juegan los medio profesionales. Y tienen la liga profesional, donde juega Universitario, Alianza, Cristal y todos ellos. Ya. Todos practican el fútbol, todos juegan el fútbol, pero cada uno va yendo y escalando en diferentes ligas conforme a su desempeño. En el cristiano pasa igual. Tú te entregaste y recibiste al Señor por fe, y por fe ya tú tienes que ir, estás lista o estás listo para difundir la palabra del Señor. ¿En qué medida entonces tú puedes considerarte de repente, no, dicen algunos, ¿no? Me falta mi ruta, me falta hacer, estudiar ELA, ETE, todo esto me falta, y después del seminario, entonces recién estaré completo? No. Desde el momento que tú recibes al Señor, estás listo para trabajar en la obra del Señor. Todo lo demás que vas adquiriendo o aprendiendo es la bendición del Señor, que te va preparando para cada etapa, para cada liga, como en el fútbol. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que a través de Cristo tenemos mansedumbre y humildad en nuestro corazón. Y cuando yo hablo y cuando doy un testimonio de algo, lo doy con algo que conozco, con algo que sé, y a veces parte de mi vida. Yo, de muy joven, fui un gran líder, a mi modo y a mi manera. Y me sentí muy vanidoso. Me gustaba que las chicas vengan y me hagan preguntas. Me gustaba, y era tan vanidoso que hasta atendía a las chicas más bonitas y a las más feitas las atendía último. Entonces me ganaba mi vanidad juvenil. Y cuando llegué a ser el líder máximo de mi iglesia, era una forma de decir, yo soy, yo lo hago.
¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Entonces, eso es lo que a veces tenemos que cuidarnos, sobre todo los líderes más jóvenes, ¿no? Y también está en los hermanos mayores. La madurez espiritual está en que cuanto más tú avances en el camino del Señor, seas más humilde para servir a los demás. Dice la palabra del Señor como le dijo a Pilatos, como le dijo a Herodes, ninguna autoridad tendría si yo no te lo hubiera dado, si mi Padre no te lo hubiera dado. Todo lo que viene, viene de Dios, aún para los que están en los gobiernos y están robando, están todos, esa autoridad Dios les ha dado para que hagan algo para su pueblo y ellos la usan mal. Que no nos gane a nosotros los cristianos, a nuestros hijos, inculquemos los que no les gane la vanidad cuando van estudiando y van ascendiendo y van haciéndose profesionales. Es ahí cuando más humilde debemos de ser. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Quedó satisfecha, hermanita Aldi, con la respuesta? Sí, hermano, muy clara. Ahí tenía el ejemplo. Muchas gracias. Bien, hermanita, Dios se bendiga. Hermano Bien. Serafín, Sí, hermanita. entonces quiere decir que la justificación es inmediata después de la conversión y la santificación es un proceso. Sí, hermanita. Por cuando el Señor dice, mire, cuando el Señor dice, sed pues santo, mire para que ustedes vean, aquí queda claro lo que es la santificación. El Señor dice, sed santos como yo soy santo. Y San Pablo dice que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Tenemos que tener el mismo nivel de estatura de Cristo espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo puedo yo ser santo como Cristo? Si mi naturaleza humana es pecadora, si lucho contra mis concupiscencias, si lucho contra mis pecados que tengo, si lucho contra la ira que a veces me gana, y si he luchado tanto y estoy de pecado, ¿cómo puedo tener la estatura de Cristo? ¿Por qué Dios dice, sed santos como yo soy santo? Si no podemos alcanzar ese grado de santidad. ¿Por qué San Pablo dice alcanzar la estatura de Cristo? Si no lo vamos a poder lograr. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Al principio del curso yo les enseñé que nosotros sí vamos a tener la estatura de Cristo, que sí vamos a ser santificados con un cuerpo incorruptible cuando venga el Señor. Todos seremos santos, como Dios, como los ángeles. ¿Correcto, hermanita? Sí, entiendo que la santidad es un proceso, pero la justificación es inmediata después de la salvación o también es un proceso de pregunta. No, la justificación es inmediato y cada rato puede ser pecador, puedes pecar y el Señor te justifica porque borra todos haciendo la comparación del caso judicial, borra todos los expedientes. Ya no estás, ya no existe. Ya, hermano. Ya, ahora sí. Gracias. Gracias, hermanita, gracias a ustedes. Y es bueno que pregunten porque a veces quedan dudas y no podemos estar en dudas, para eso estudiamos. Bien, mis hermanitos, el Señor ha querido, nos hemos explayado en estos cursos, en realidad nos dieron muy poco tiempo, el Señor ha permitido que tengamos siquiera unas semanas más porque el día 12 va a empezar recién el otro ciclo, iba a empezar el 29, pero va a empezar el 12 porque hay Semana Santa y hay Semana de Oración. Entonces, el siguiente lunes voy a tomar un examen. Hoy día mismo en el Classroom voy a poner un cuestionario de preguntas
de las cuales voy a escoger 10 preguntas. De todo el cuestionario que yo le dé, voy a escoger 10 preguntas. Sobre esas 10 preguntas voy a tomar el examen la siguiente semana. No sé si me dejé entender. Voy a poner un cuestionario en el Classroom. Ese cuestionario no es necesario que lo resuelvan. Es para que ustedes estudien. De esas preguntas que estén ahí, voy a tomar un examen. No voy a tocar nada de lo que no esté en el cuestionario. ¿Ya? Lo otro, quiero un resumen de sus lecturas que han hecho, de sus lecturas, en un máximo de media hoja por capítulo. Media hoja por capítulo de todo lo que han leído, resumido. Si el capítulo tenía 7, 8 hojas, ustedes lo tienen que resumir en solo media hoja, lo que han entendido, así como si alguien les contara una historia y ustedes lo tienen que decir a otro, resumido, ¿ya? En media hoja nada más, media hoja por cada capítulo. ¿Alguna pregunta? ¿El examen va a ser escrito o oral? Escrito, hermano, escrito en el que no puede manejar la máquina, no importa, lo hace a mano y me lo pasa con una foto. Y lo sube al Classroom. El Classroom tiene la opción de subir las imágenes. Y los que lo pueden hacer en el Word, en el Word. Hermano Serafín, el resumen también es para el lunes, ¿no? Todo el libro. El resumen les voy a dar una semana más hasta el día de la clausura, del empiezo, hasta un día antes del empiezo del otro ciclo. Pero el examen sí, el día lunes, ¿ya? El resumen es de todo el libro, ¿no? Sí, de todo el libro, de todo el libro. ¿Y el examen va a ser por Classroom o, Sí, o va a vamos ser a tener una sesión? No, va a ser por Classroom. Pero en el mismo horario. En el mismo día, por ejemplo, a las 8 empieza la clase, 8:10 o 8:15, suelto el examen, todos se van a su clase. Y ya no me tienen que devolver ni mandar nada porque automático va a venir y voy a tratar de hacerle preguntas y respuestas para que en ese mismo rato sepan sus notas. Ya, hermano, gracias. Hermano Serafín, disculpe, una consulta. Soy la hermana Esther. Sí, hermanita. El resumen va a ser en una hoja, dices, y ese resumen va a ser de todo el libro que usted envió al WhatsApp, creo, del libro, Sí. ¿no? Sí, de todo el libro, en media hoja máximo, no más. En media hoja máximo hacen de cada capítulo un resumen. Capítulo 1, media hoja. Capítulo 2, media hoja, así. Allá es de cada clase, de cada tema, ¿no? De cada capítulo, sí. Cada capítulo del libro, ¿no? Sí. Ya. Fue. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos entendieron? Muy bien, mis hermanos. Voy a tener en consideración mucho la asistencia. Voy a tener, porque estoy haciendo capturas de pantallas también, voy a tener muy en cuenta que tengan sus cámaras prendidas. Eso les va a ayudar bastante en el puntaje. Si tienen un puntaje bajo, eso les va a ayudar. La asistencia, la puntualidad y el estar en cámaras, salvo aquellos hermanos que tienen problemas, ¿no? Que es entendible. Pero en la gran mayoría, eso también lo voy a tener en cuenta en la evaluación. ¿Ya? En todo caso, pero el que estudia, el que ha entendido, yo de todas las clases que he dictado, permítanme decirles que ustedes han sido los más preguntones, los que más están interesados en aprender, ¿no? Y eso hay que resaltar. A lo otro que quería yo, ese día del examen va a venir una pregunta donde ustedes los que no han hecho cristología, para que lleven conmigo
la siguiente clase que va a empezar el 12 de abril. Voy a dictar Cristología. Los que deseen, los que no lo han hecho, para que estudien conmigo Cristología, y si no, cualquier otro curso con cualquiera de los maestros, que todos los maestros son muy buenos, están muy preparados, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, camaritas para la asistencia.